que estoy en Estados Unidos, estoy estudiando una carrera que tiene que ver con teología, pero también hace más que un año que no estoy en la Argentina, que no hablo diariamente español, por lo tanto me va a costar por ahí de vez en cuando encontrar la palabra correcta y espero que me puedan entender, ¿no? Me llamó mucho la atención la serie que tienen ustedes de hablar de los atributos de Dios, de las características de Dios, porque creo que es algo muy importante saber quién Dios es, ¿no? El problema muchas veces no es tanto que no conocemos la palabra de Dios, sino que no conocemos al Dios de la palabra y por lo tanto tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Jesús una vez en su conversación con la mujer samaritana, él dijo, vosotros adoráis a quien no conocéis, nosotros adoramos a quien conocemos y en sus atributos, en las características de lo que Dios es, le podemos conocer a Él. Y es un poco el intento hoy de realmente pensar ustedes conmigo quién es Dios o qué significa que Dios es justo, la justicia de Dios. El primero versículo que me vino era cuando yo saqué mi Biblia en español que todavía tengo conmigo. Eh, que está en Salmos 97:2 y ahí dice nomás, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el trono es el lugar de donde Dios gobierna, porque él es el rey, el señor de todo el universo, pero está cimentado en justicia y juicio. Entonces, todo lo que sale de allí, todo lo que él establece, todas las reglas, los decretos que él da están cimentados en su justicia y en el juicio, ¿no? Justo ahora una materia que tengo que estudiar acá en la universidad es el gobierno americano y yo no sabía nada de eso, pero capaz que algunos de ustedes tienen una idea de la política del gobierno y acá um, son muy no orgullosos, pero para ellos es muy importante que el gobierno está dividido en tres partes, de que haya una legislativa, una ejecutiva y una judicativa, como que alguien que da las leyes, otro que ejecuta las leyes, un tercero que es como el juez de las leyes. Bueno, en el cielo no es así. Dios da las leyes, Él ejecuta las leyes y también juzga que es verdadero, ¿no? Podemos ver que en el huerto de Edén Dios está dando la regla, dice a Adán, mira, puedes tomar de todos los frutos excepto el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él da las leyes, él dice claramente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y también pronuncia la sentencia por desobedecerle y dice, de cierto morirás, ¿no? Si comieres de este fruto. Y al final, él también es aquel que distingue entre los seres humanos quién merece la sentencia o no. Podemos ver en Génesis 6, por ejemplo, que Dios está juzgando a todo el mundo y dice, se van de mal en peor, pero hay un hombre que halló gracia en sus ojos y es Noé y la palabra lo menciona como un hombre justo. Más, más conocido probablemente es el pasaje donde realmente la justicia de Dios está poniéndose en duda cuando el ángel de Jehová, o mejor dicho, Jesús desciende a la tierra, ¿no? Y tiene esa conversación con Abraham y dice, bueno, la ciudad Sodoma y Gomorra se han corrompido tanto que está clamando por justicia, ¿no? Y ahí vemos una conversación bastante interesante que Abraham está intercediendo por su sobrino y dice, Dios, pero si hay un justo, de ninguna manera vas a juzgar el justo con los impíos, ¿no? Y ese versículo es clave para hablar de la justicia de Dios en Génesis 18:25, dice Abraham, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham está preocupado si Dios iba a derramar su ira sobre el justo como el injusto sin distinción. Y de cierta manera está poniendo en duda
si Dios realmente es justo, sí haría eso, ¿no? Y para dar un poco de panorama de lo que quiero hablar después de esa introducción, es, son, son, son dos seres que todavía siguen poniendo en duda eh, la justicia de Dios. Quiero hablar de la acusación del hombre hacia Dios, que no es justo, después de la acusación de Satanás a Dios, que no es justo. Y como tercer punto, vamos a ver cómo puedo ser justo yo de una forma más práctica. Um, y me pareció interesante la acusación del hombre hacia Dios, que no es justo. Capaz que te ha pasado a vos cuando estabas hablando a las personas de Dios, estabas compartiendo el Evangelio, que la respuesta fue cómo un Dios justo puede permitir tanta maldad en el mundo, cómo un Dios justo puede permitir que haya niños que mueren de enfermedades terribles, cómo un Dios justo puede permitir toda la crisis del corona ahora que estamos sufriendo tanto. ¿Cómo Dios puede ser justo si haya tantas injusticias en el mundo? Y capaz que también te ha pasado a vos mismo, y creo que los cristianos tampoco somos exentos de a veces poner en duda, che, ¿Dios realmente es justo? Si Dios es justo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Entonces, no sé si te ha pasado a vos, pero creo que no es un pensamiento ajeno de la Biblia tampoco. Vemos a personas que están luchando contra esa pregunta. Vemos a Asaf, por ejemplo, en el Salmo 73, que está luchando realmente y dice, mira, yo quiero hacer las cosas bien y todo me va mal. Y veo a estas personas que están sumergiéndose en el pecado y no les importa nada, son impíos de todo su corazón y les va bien. Y él hasta dice cómo se engordan porque tienen tanto de comer, les va bien y no se preocupan por nada. Y la historia más famosa probablemente que habla de la justicia y del hombre justo es probablemente la historia de Job. Y Job está escrito en la Biblia como un hombre que estaba todo el tiempo buscando agradarle a Dios, que toda su vida era un ejemplo de piedad, pero aún él, después de toda la tragedia que él pasó, él hasta empieza a poner en duda la justicia de Dios. Si Dios es justo y yo me porto tan bien, ¿por qué pueden pasar tantas cosas malas en mi vida? Y al final, en su discurso, dice en capítulo 27, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma. Y sigue diciendo en versículo 4 y 5, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asiada y no la cederé. ¿Qué quiere decir? Que Job dice en su discurso, como es evidente que él cree al final que él es más justo que Dios. Y es un pensamiento bastante interesante, ¿no? Nadie de nosotros pasó por lo que pasó Job, pero capaz que hubiéramos dicho lo mismo o pensado lo mismo. Y, y Job habla de la amargura de su alma y él dice, ya no voy a pensar todo lo que digo, pero fluye lo que hay en el corazón. Y él dice abiertamente, yo creo que yo soy más justo que Dios. Y hasta Dios le responde después y no le da ninguna respuesta a sus preguntas, sino simplemente le pone a Job en su lugar y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué me puedes responder de la creación? ¿Qué hay? Y Job no puede decir nada y al final Dios hasta le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Como que Dios le pone en su lugar y le dice, Job, te olvidaste de quién sos. Vos sos una criatura y yo soy Dios. ¿Cómo vas a pensar o atreverte a pensar que vos sabes más que yo? Y Dios no tiene eh, no tiene ninguna deuda de explicarle a Job lo que pasó. Pero podemos entender un poco ese razonamiento
por lo cual Job está pasando. En el Nuevo Testamento vemos algo similar cuando Pablo está explicando la misericordia de Dios, que Él la distribuye libremente como Él quiere. Y los hombres dicen, bueno, ¿cómo puede ser eso? Y la respuesta es, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es una respuesta similar, como que no es tu derecho de pensar que Dios es injusto, ¿no? Y, um, pero nosotros tenemos la tendencia de hacer eso. Y creo que ahí la Biblia nos enseña de que nuestra forma de pensar o de entender las cosas que nos pasan está afectado por el pecado, que somos seres finitos, que no podemos entender todo lo que pasa atrás de este mundo material. Job no vio lo que había pasado en el discurso entre Satanás y Dios, y por lo tanto no sabía todo lo que hay, y nosotros tampoco lo sabemos. No sabemos por qué Dios hace las cosas como Él las hace, pero debemos confiar que Él, por su carácter, es justo y no es deudor a nosotros para explicar lo que pasa. Pero quiero hacer un excurso chiquito. No sé si hay también en Argentina esas banderas que dicen, ¿qué haría Jesús, no? Hoy quiero hacer un excurso de que dice, ¿qué diría Jesús, no? ¿Qué diría Jesús a la cuestión de la justicia de Dios, no? Si te ha pasado a ti, yo creo que es injusto que, qué sé yo, por el momento estoy en una situación difícil o soy de una familia mala, de un país pobre, no tengo empleo como lo merezco. ¿Qué diría Jesús, no? Y me puse a pensar un poco en su vida. Jesús, cuando nació, era pobre, nació en un pesebre. Los padres de él probablemente no estaban muy ricos. Cuando era un niño, tenía que huir a otro país porque un rey se puso en mente de matar a todos los niños, le quiso matar a Jesús. Tenía que huir a Egipto como un refugiado. Cuando creció, le rechazaron sus hermanos y los vecinos. La gente le insultó, le golpeó, le escupían en la cara y en su momento más difícil, sus amigos le abandonaron. Um, sus, su mejor amigo capaz, que era Pedro, le negó y Judas le traicionó. Y al final le clavaron en una cruz un hombre que nunca pecó en toda su vida y todo lo que dijo fue lleno de gracia y verdad, ¿no? ¿Y qué dice Jesús al final de su vida cuando hace la gran intercesión, esa oración que conocemos de Juan 17? En versículo 25, él dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Como que Jesús, por todo lo que él pasó, por toda la vida de humildad, de servidumbre, él puede decir, Padre justo. Um, y me puse a pensar, bueno, puedo yo decir lo mismo, ¿no? En los momentos difíciles. Y ahora hasta quiero que hagamos una mirada en el futuro. ¿Qué dice el cielo sobre la justicia de Dios, no? ¿Qué dice la Biblia en el último libro, en Apocalipsis? Y vamos a ver tres grupos de personas rápidamente nomás que concluye el futuro sobre la justicia de Dios. Si tienen la Biblia, me puede acompañar. Vamos a ver tres pasajes. Apocalipsis 15 primeramente. Y ahí habla de los mártires de la tribulación que ya han muerto y Juan le está dando una mirada de cuando ellos ya están en el cielo, ¿qué dicen? Y ahí dice en Apocalipsis 15, versículo 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo único que ellos pueden hacer, aunque tuvieron que morir por la fe, es cantar y alabar la justicia y santidad de Dios. Eso es el resultado de ellos. Un capítulo después, vemos la voz de los ángeles que tienen la responsabilidad de derramar las copas de la ira, los juicios de Dios sobre la tierra, que son terribles. Y ellos dicen en capítulo 16, versículo 5, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, porque por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que los mártires y los ángeles, al final de todo lo que vieron, todo el desastre, están de acuerdo de que todo lo que Dios hace es absolutamente justo, que son justos sus juicios. Y el último vistazo que damos está en capítulo 19, versículo 1 y 2. Ahí vemos todos los redimidos en el cielo después de que Dios ha derrotado el gobierno malvado que los llaman la Babilonia o la gran ramera, ¿no? Y ahí dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Um, y ahí, para cerrar con el primer punto, no sé si te atrapas de vez en cuando, además en tiempos difíciles como estos, um, a poner en duda, che, es bueno lo que Dios hace, es justo, es correcto que yo dudo de la justicia de Dios para conmigo o pienso que merezco algo más. Um, o puedo decir con los ángeles, con los redimidos, puedo decir al final de mi vida o ahora en esta noche, no, yo estoy absolutamente seguro que todo lo que Dios hace es justo y verdadero porque esto es su carácter, ¿no? Y también me puedo alegrar en eso. Jeremías, que escribió el libro de las lamentaciones después de la destrucción de Jerusalén y vio tanta maldad y crueldad, y ahí concluye en el capítulo 3, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Como él concluye y dice, bueno, todo sale de Dios y Dios es bueno y quiero confiar en eso. Y yo soy aquel que tiene que escudriñar sus caminos, mi camino, si yo estoy bien con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Um, Eso era la acusación del hombre hacia Dios, ¿no? Ahora quiero ver un segundo ser que continuamente está poniendo en duda la justicia de Dios, y es el diablo, Satanás. Satanás quiere decir acusador, ¿no? Sabemos que Satanás es el acusador de los hermanos, así se titula su nombre en Apocalipsis 12. Y sabemos que Satanás acusa a los cristianos, ¿no? A los hombres delante de Dios. Sabemos que él es aquel que va delante de Dios y dice, mira, Job solamente te sirve porque tú le estás dando todo lo que él quiere, ¿no? Conocemos tal vez la historia del sumo sacerdote Zacarías, que está dando sus sacrificios en el templo y de repente
emerge ahí Satanás y dice, y lo acusa delante de Dios. Pero ustedes se pusieron a pensar una vez que Satanás también acusa a Dios directamente, o por qué lo haría, ¿no? Y eso para mí es un pensamiento bastante interesante. Um, Hay algunos que ponen en duda la justicia de Dios y preguntan, che, ¿cómo un Dios bueno y justo puede dejar que haya maldad en el mundo? O que hay personas que tal vez no van al cielo, sino van al infierno. ¿Cómo un Dios bueno y justo puede dejar que eso pasa? Si vemos más a la Biblia y estudiamos el estándar divino de justicia, nos damos cuenta que si Dios realmente ejecuta el juicio tal como Él lo dice que lo estableció, entonces tendremos que preguntar más bien cómo puede ser que alguien puede llegar a estar en una relación con Dios. Y creo que eso es lo que Satanás hace un poquito. Eh, Escuchamos al principio del mensaje que si comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ciertamente morirás, ¿no? Bueno, sabemos que Adán y Eva tomaron el fruto, que pecaron, y, pero sigue la Biblia, sigue la historia del ser humano. No muere, no muere instantáneamente Adán y Eva. Y nos preguntamos, che, ¿y Dios? No, ¿dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba el juicio de Dios? O nos preguntamos, por qué Dios rescata a Noé de la humanidad si él era parte de esa humanidad? Y sabemos más tarde que Noé se emborrachó, que no era ningún santo, ¿no? ¿Por qué Dios se llama amigo de Abraham si Abraham mintió, si Abraham se tomó una segunda mujer porque no confió mucho en las promesas de Dios, si Abraham era un idólatra antes de salir de la tierra de Uz? Um, ¿Por qué establece un pacto eterno con David si David era un adúltero y un homicida? Y esa es la acusación de Satanás hacia Dios. Dios, si tú eres justo, ¿por qué puedes salvar a personas pecaminosas, entrar en relación con ellos y dejarlos vivir y hasta prometerlos vida eterna? Si tú eres justo, ¿cómo puedes hacer eso? Esa es la acusación. Y la Biblia hasta afirma, y si quieren abrir este versículo, no sé si lo conocen, pero es un versículo muy interesante en Proverbios 17:15. Teólogos llaman este versículo el dilema divino. Ahí la Biblia dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para hacerlo más corto, el que justifica al impío es una abominación a Jehová. Entonces, si Dios justifica a personas que son pecadores, es una abominación a sí mismo, eso no tiene sentido. Es un dilema, ¿se dan cuenta? Como que si Dios es justo, de ninguna manera puede justificar a alguien que es injusto, porque entonces sería un juez corrupto. Es como decir, ves a alguien que está matando a toda tu familia, lo estás viendo, lo llevas al homicida a un juicio y le decís que quiero justicia porque este tipo mató a mi familia. Y el juez dice, bueno, yo soy un juez muy bondadoso y amigable y le voy a perdonar al homicida. Vos decís, bueno, ¿qué es eso? Pues vos te dirías, no, eso es lo peor, el juez está peor que el homicida, ¿o no? Como es un juez corrupto. ¿Cómo, cómo Dios puede hacer eso entonces? Es, sabemos, ¿no? De Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo Dios entonces puede justificarnos a nosotros? ¿Cómo puede ser que Dios tiene misericordia y nos perdona simplemente? Para mí, algo tiene el argumento de Satanás, ¿no? Eh, Probablemente, bueno, ustedes escucharon un montón de mensajes acerca de eso.
y saben que el Evangelio, ¿no? El corazón del Evangelio es la razón por la cual podemos estar en una relación con Dios. Y aunque conocen el pasaje muy bien, creo que nunca es demasiado leerlo otra vez y encontrar la razón por la cual Dios sí es justo y puede justificarnos a nosotros. Y eso está escrito en Romanos 3, versículo 21 al 26. Y lo vamos a leer y vamos a explicar otra vez, porque siempre hace falta a tener nuestra esperanza, ¿no? En el Evangelio. Bueno, acá dice, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lamentablemente usamos este versículo Romanos 3:23 muchas veces de una forma muy leve. Cuando evangelizamos decimos, bueno, por tanto todos pecaron, pero no tenemos ni idea qué significa, qué es la gravedad de que por cuanto todos pecaron, porque un pecado simplemente de Adán fue, fue suficiente para poner todo el universo bajo condenación. No es que pecamos, el pecado no es uh, que a veces usamos palabras malas o que robamos algo chiquito, ¿no? El pecado es mucho más grave. No pecamos contra hombres, no pecamos contra reyes, pecamos contra el rey del universo. Y, y a veces hace falta pensar en eso, que el pecado es tan grave que le costó a Dios todo para que haya una redención, ¿no? Tenemos que pensar eso. Los seres angelicales pecaron una vez también, ¿no? Satanás se ensoberbeció y Dios le expulsó del cielo y no hay ninguna manera para ellos jamás para restablecer su posición. No hay camino de salvación para ellos. No hay. Y la única forma en que el pecado nuestro puede ser pagado o es de una muerte eterna de nosotros o que Dios mismo se hace hombre. Y eso leemos acá um, que gratuitamente y por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Esa palabra gratuitamente es interesante, que dice gratuitamente y por su gracia, que básicamente dos veces la misma palabra, ¿no? Esa palabra gratuitamente encontramos en Juan 15, donde Jesús dice, me odiaron sin causa. Entonces, Dios nos justifica sin ninguna causa nuestra de que Él necesita hacerlo, como que el pecado nos ensució tanto que no hay nada en nosotros atrayente de cierta manera. Dios lo hace simplemente por su bondad, pero no hay nada en nosotros que fuera de su gracia que les llevaría a hacer eso, ¿entienden? Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Um, porque pone a Jesús en este lugar, eh, que Él paga con su sangre por nuestros pecados y de esa manera manifiesta su justicia, porque los pecados que pasaron en el Antiguo Testamento, los pecados de Noé, de Abraham, de David, Él los pasó por alto y todo el universo estaba preguntándose cómo Dios puede perdonar a aquellos hombres
sin que ellos pagan el pecado. Y cuando en Jesús lo exhibió públicamente y mostró no solamente a nuestro mundo, sino también a todo el universo, a Satanás, a todos que siempre estaban poniendo en duda la justicia de Dios, muestra, yo mismo pago por la culpa de aquellos que tienen fe en Jesús. Y nosotros somos aquellos bendecidos que podemos ser justificados, que esta culpa ya no tiene nada que ver con nosotros, porque alguien pagó. Y, y la justicia es algo sumamente horrífico para nosotros, porque yo con mis pecados no quiero aparecer delante de un juez justo porque me tendría uh, que mandar al infierno, ¿no? Pero Dios sigue siendo justo porque imputó toda eh, esa sentencia a Jesús, lo llevó a él mismo. Y es el Evangelio, es lo que nos une, es lo que nos hizo libres, nos redimió, y es un mensaje maravilloso. Y por lo tanto puede callar a la acusación de Satanás y decir, um, los hombres sí siguen teniendo sus fallas, siguen, eh, siguen metiéndose en pecado, aunque no lo queremos hacer, ¿no? Aunque odiamos el pecado ahora y tenemos un corazón diferente, pero ya no hay nada que Satanás ni pueda acusar a Dios ni a nosotros, porque Jesús ya pagó, y en la cruz vemos como la justicia y la gracia se besaron, dice en el Salmo, ¿no? Como que Dios tiene gracia, pero tampoco niega su justicia, sigue siendo justo en todo lo que hace. Y de repente la justicia no es algo terrífico, sino es algo maravilloso para nosotros, ¿no? Y eso quise resaltar. Um, bueno, como tercer punto, ya el último, quiero que nos fijamos en el versículo que Kevin dijo al principio. ¿Cómo puedo vivir yo una vida justa? Porque obviamente existen los atributos morales de Dios que nosotros deberíamos tener en nuestra vida, modelarlo, ¿no? Eh, Dios dice, Él es santo y nosotros, por lo tanto, deberíamos vivir una vida santa. Él es un Dios de gracia, tendremos que tener gracia para con los otros. Bueno, ¿cómo puedo vivir yo una vida justa? Y acompáñenme al Sermón del Monte, a Mateo 5, para ver qué hay allí, ¿no? Yo últimamente estoy pensando mucho en este sermón porque creo que es la clave de nuestra vida cristiana, cómo deberíamos nosotros a vivir. Él junta sus discípulos alrededor suyo y empieza a enseñar. Y realmente lo que Jesús está haciendo, está dando un código moral por lo cual nosotros deberíamos vivir. Um, la gente que estaba allí estaba esperando que Jesús iba a darles una ley más leve, que no sería tan cargoso como lo que los fariseos enseñaban con sus muchas reglas, con las muchas formas de limpieza, tenían cargas que nadie podía llevar, y ellos pensaban, nunca puedo ser tan bueno como los fariseos. Y Jesús dice en el versículo 20, 5:20, yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y pensaba, wow, hasta tengo que hacer más que los fariseos. Es imposible, de ninguna manera. Y, como Jesús no es muy atrayente, no sé si es una palabra. Viste, hoy en día las iglesias quieren ser tan fácil de, como que quieren tener una apariencia que es muy fácil de creer, muy fácil de aceptar. Y Jesús dice, no, bueno, ¿creen que eso es difícil? Lo que yo quiero es más difícil aún. Y por todas las leyes que los fariseos enseñaban, que eran las leyes de Moisés, Jesús da algo más, como que ese vocabulario donde él dice, bueno, oísteis que os fue dicho, no matarás o no cometerás adulterio.
Y él dice, bueno, pero yo os digo, mi autoridad dice que el pecado comienza mucho más antes. No hay forma ninguna en que vos puedes cumplir esa ley. Y termina este discurso y él dice, vosotros pues, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hago yo con eso? Práctico. Ahora escuchamos mucha teología, eh, mucha teoría de quién es Dios y qué debo hacer yo ahora con tener una justicia más, más elevada que la de los fariseos. Ahora debe ser mi motivación a simplemente intentar ser más bueno, intentar leer más la Biblia, orar más, pensar menos en pecado, tratar de limpiarme más. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? ¿Y es eso lo que Jesús está esperando de mí? Yo creo que no. Creo que es exactamente el punto que Jesús quiere hacer. Es que yo no puedo ser más justo. Yo tengo que aceptar que no lo soy. Yo tengo que aceptar ante la ley que no la puedo cumplir de ninguna manera. Es imposible. Porque no hay nadie entre nosotros que nunca atravesó todas estas leyes. Y Romanos dice que la ley está dado para que nosotros nos diéramos cuenta que somos pecadores. Bueno, ¿qué tiene que ver con el versículo ahora? ¿Qué hago con mi vida? Um, y yo creo que el versículo clave de todo este discurso está escrito en Mateo 5, versículo 13, y cuando él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él no dice, traten de hacer la sal del mundo. No dice, traten de ser luz para los hombres. Trabajen para que la gente pueda ver que vosotros sois diferentes, ¿no? No dice eso. Él dice, vosotros sois. Es, es la naturaleza de sus discípulos que son sal. ¿Qué quiere decir sal? Quiere decir que preservan, que dan sazonamiento, que dan sabor, tienen un sabor distinto a lo que el mundo dice. Porque la forma en que el mundo te enseña a ser un buen hombre o la religión o lo que sea, trata de hacer bueno y hacer buenas cosas y al final ¿cómo va a ser tan bueno que, bueno, la gente te va a dar el título que sos un buen pibe, ¿no? Una buena piba. Eh, pero la Biblia es diferente. La enseñanza de Jesús es diferente. Él dice, no traten con buenas obras de ser algo que no lo son. La forma con la cual pueden ser luz, la forma con la cual pueden ser sal, está en la introducción al sermón. Y él dice, bueno, conocemos, ¿no? Las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es la actitud que Jesús quiere, que nos hace la sal del mundo. Que nosotros somos pobres en espíritu, que no pretendemos de ser algo bueno, que no pretendemos de ser mejor que los otros paganos que no tienen a Dios, sino que nos damos cuenta de nuestra pobreza y necesidad espiritual, que continuamente vamos hacia Dios con una actitud de que necesito tu presencia en mi vida porque si no, no sale nada bueno de mí. Sé que soy pobre y que necesito tu presencia. Sé que soy necesitado y por lo tanto necesito que vos estás conmigo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los que realmente son contristados por el pecado que convive con ellos. Los que
están esperando eh, que, que Dios los cambia, ¿no? Porque sabemos que la transformación de ser más como Jesús, eh, solo Dios puede hacer. Como que es una tensión, sabemos que nosotros tenemos que acercarnos a Él, pero también esperar que Él nos cambie, ¿no? No sabemos bien cómo identificarlo, pero sabemos que tenemos que depender completamente que Él nos cambia. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, los que no se toman muy importante a sí mismos, los que, aunque son acusados, maltratados, no tienen que defenderse continuamente, no tienen que ser los primeros, no tienen que mostrarse como los fariseos que siempre estaban mostrando su justicia hacia todo el mundo. Y tal como Jesús pronuncia acá las bienaventuranzas, él también condena después los fariseos y pronuncia los ayes, ¿no? Ay de vosotros, que limpiáis el vaso de afuera, ¿no? Pero no estaban interesados en su forma, en su limpieza del corazón. Sigue Jesús, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Acá lo tenemos. La forma de ser más justo es tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de que Dios nos libra, ¿no? De nuestro pecado, que Él nos libra um, del pecado que está presente en nuestra vida, que es obviamente la santificación, ¿no? Y también aquellos que tienen hambre y sed de justicia en todo el mundo y levantan sus cabezas y oran y esperan que Dios viene pronto y pone las cosas en orden, ¿no? Que tenemos esa motivación. Y los bienaventurados, los limpios de corazón, Dios está interesado en nuestro corazón, en, en la limpieza, pero también en una motivación que realmente quiere más de su presencia y no, no que tratemos nosotros con nuestra propia fuerza de ser algo que no podemos. Es, es venir delante de la cruz con manos vacías, ¿no? Y decir, acá estoy, necesito tu presencia, necesito que tú estés conmigo porque de mí no sale nada bueno. Y creo que eso es la clave. Con eso hacemos una diferencia en el mundo. Con eso somos sal y somos luz. Con eso más bien seguimos el modelo, el ejemplo de Jesús. Um, Eso no más. Quise hablar de esos 3 puntos y tengo unas preguntas capaz para reflexionar antes de que cerremos. Primeramente, para concluir el tema, ¿no? De los atributos de Dios, ¿conoces a Dios? ¿Te ha ayudado esta serie de temas? ¿Has podido ver más de quién es Dios y Él ha llegado a ser más grande en tu vida? ¿Tu amor para Él ha aumentado porque ahora le conoces más? Um, entonces, y también en cuanto a la justicia, me aferro más a mi justicia por la moral que trato de mantener o me aferro a la justicia de Cristo. Um, Pienso que dentro de mí, por cuanto un pecado que me aferró mucho y ahora ya no lo cometo, que ahora llegué a otra clase de cristiandad o que soy mejor o sé que todo lo que hay en mi vida de limpieza o de moral es simplemente porque Dios está haciendo una obra en mi vida y me quiere utilizar para mostrar su gloria por medio de mi vida, que no es de mí, sino es de Dios, ¿no? Es mi deseo más grande glorificarle a Dios. Es mi hambre y mi sed. Es mi hambre y sed de justicia o son de cosas de este mundo. Y yo mismo tengo que preguntarme, ¿no? Eso es lo hermoso de preparar un mensaje, que yo mismo tengo que hacerme estas preguntas. Um, bueno, espero que les haya servido y me gustaría terminar con una oración. Así que oramos. Um, Padre Celestial, te doy las gracias por revelarte en la Escritura a nosotros. Te doy gracias que podemos estar
delante tuyo, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestro lugar, Señor, y ahora podemos, podemos ser justificados, Señor. Podemos vivir una vida que te agrade realmente, no tenemos que tener ningún tipo de miedo, sino podemos venir delante del trono, Señor, sabiendo que somos tus hijos amados, y te doy la gracia por eso. Y te pido que más y más podemos vivir esa vida de modelo de Jesús, que podemos ser sal y luz en este mundo, y que ellos ven nuestro andar, nuestro caminar, y te glorifican a ti, Señor. Eso es mi oración y te lo pido en el nombre de